Sean bienvenidos a la clase de estadística para quinto bachillerato en ciencias biológicas. En la clase anterior aprendimos conceptos básicos sobre medidas de tendencia central. Por acá tenemos la clase, hicimos un cuadro sinóptico, definimos las medidas de tendencia central o conocidas también como las medidas de centralización. Generalmente son tres, o tres las más populares o las más importantes, que era la media o media aritmética, la mediana y la moda. Recordemos que la media era el valor promedio, ¿sí? En datos estadísticos. Ahora, la media es el valor del centro, ¿sí? Una sucesión de datos. Ahora, la moda es el dato que más se repite, ¿sí? Moda es el dato que más se repite. Entonces, la clase anterior aprendimos sobre la media. Media para series simples, para datos agrupados y no agrupados. El día de hoy nos toca la clase sobre la mediana. Ok. Recordemos que mediana es el dato que está en el centro. Ok. Entonces, título de hoy sería mediana. ¿Y qué era la mediana? Por acá se los voy a escribir. Valor o dato. Valor que está en el centro. ¿Ok? Bien. La mediana la podemos calcular tanto para series simples, datos no agrupados y datos agrupados. Vamos a iniciar con las series simples. Recordemos que una serie simple era una lista de valores, puede estar ordenado o desordenado. Nosotros lo manejamos a nuestro antojo. Podemos ordenar en forma ascendente o forma descendente, ¿ok? Entonces, por acá tenemos el caso de las series simples. Para las series simples tenemos dos casos para encontrar la mediana. Cuando tenemos una cantidad de datos impares y cuando tenemos una cantidad de datos pares. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 1. Este ejemplo trata sobre el primer caso. El caso número 1 sería el de datos impares. La cantidad de datos impares. Impar. Ok. Las instrucciones nos dicen determina la mediana de los siguientes datos. ¿Sí? Bueno, nos están dando el dato 6, 5, 9, 10, 15, 7 y 12. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Entonces, ordenamos. ¿Cómo nos quedarían los datos ya ordenados? ¿Cuál es el dato más pequeño? ¿No? En forma ascendente. 5, 6, Correcto, 5, luego 6, 9, 7, 10. 7, No, de 7. ahí Falta el seguiría 7. Después 7, 7, 9, 10, luego 10, 15, 12, 12. 15. Muy bien, sería 12 y luego 15. Aquí están ordenados. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nos hace falta ningún dato. Entonces, en total, tenemos 7 datos. ¿Y 7 es un valor par o impar? Impar. Impar, muy bien. Ok, recordemos que la mediana es el valor que está en el centro. Entonces, ¿cuál es la mediana a simple vista de esta serie de números, esta serie de datos? ¿Cuál sería la mediana?
El 9. El 9. ¿Por qué es el 9, Hatsiri? Porque se encuentra en medio. Correcto, porque es el que está en el centro. Muy bien. Ok, entonces acá podemos mirar, aquí cancelamos estos, cancelamos estos, cancelamos estos, ¿y cuál nos queda? El número 9. Ok, 9 está en el centro. Es una manera de hacerlo a simple vista. Bueno, ya sabemos que el dato que está en el centro es el 9. Entonces, la mediana, también abreviado como M sub E, es igual a 9. Ahora, otro método, si la cantidad de datos es demasiado grande, es colocarle una posición a cada valor. Por ejemplo, este tiene la posición número 1. Este tiene la posición número 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6 y posición 7. Entonces, una manera alternativa para encontrar la mediana es primero encontrar su posición. Entonces, ¿cuál es la posición de la mediana? Posición de ME. Es la cantidad de datos, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. ¿Cuántos datos tenemos? 7. Tenemos 7 datos. Ok. A 7 le sumamos 1 y lo dividimos dentro de 2. 7 más 1 es 8. Y 8 dividido 2 es 4. Entonces, ¿cuál es la posición de la mediana? La posición número 4. Nos ubicamos en la posición número 4. ¿Cuál es el dato? 9. Entonces, la mediana es 9. Mucho cuidado con esto. La mediana no es el número 4. ¿Sí? La mediana es el dato que está en la posición 4. ¿Estamos bien ahí? Me da un pulgar hacia arriba si está claro, por favor. Ok, Darcy Alvarado, te escucho. Darcy. Tienes la mano levantada. Ok, vamos entonces con el siguiente ejemplo. No sé si ya lo puedo bajar o alguien está copiando. Voy a dejarlo por ahí un momento. Voy a copiar en la parte de abajo las otras instrucciones. El ejemplo 2 sería sobre el caso número 2. Ahora, la cantidad de datos ya no va a ser impar, sino que va a ser par. Cantidad de datos par. Ok, solo lo voy a separar. Si la cantidad de datos es par, ¿qué vamos a realizar? Nos dice las instrucciones, son las mismas instrucciones, ¿verdad? Determina la mediana de los siguientes datos. Los datos que tenemos para este ejercicio es el número 10, el número 13, el número 11, el número 9, el número 20, el número 7, el número 6, el número 4, el número 18 y el número 16. ¿Cuántos datos tenemos? Ahí estamos bien. ¿Cuántos datos tenemos? 10. Tenemos 10 datos, entonces n es igual a 10 datos y 10 es par. Lo primero que vamos a realizar es ordenar los datos. ¿Cuál es el dato más pequeño? El 4. Luego, El 6. ¿sí? ¿Sigue? 9. 7. El 7. Sí, es el 7. Luego, el 9. 9. De ahí 10, de ahí 11. ¿Cuál sigue? El 13. ¿Cuál más? 16. 16. 18.
Y por último 20, ¿verdad? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí están los 10 datos. ¿Quién me dice a simple vista cuál es la mediana? ¿O no hay un dato que esté justo en el centro? ¿Hay algún dato que esté justo en el centro? Cancelemos uno de este lado. Cancelemos otro acá. Ok, cancelemos aquí otro. Cancelemos acá otro. Cancelemos otro. Cancelemos otro. Cancelemos otro. Cancelemos otro. Nos quedan dos. Hay que cancelar este, pero también hay que cancelar este. ¿Qué dato nos quedó? No nos quedó ninguno. ¿Qué dato está en medio? No hay ninguno. Entonces, hay dos valores. Hay que hacer la media aritmética de estos dos valores para encontrar la mediana. ¿Estamos bien ahí? O sea, el promedio de estos dos valores, los dos valores que están en el centro, nos van a dar la mediana. Entonces, una manera alternativa es colocarle la posición. Posición número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y realizamos, ¿verdad? La posición de la mediana es igual a n más 1 dividido 2. ¿Cuánto vale n? 10. 10 más 1 dividido 2. 10 más 1 son 11. 11 dividido 2. ¿Cuánto es 11 dividido 2 en decimales? 5.5. 5.5. Ok. ¿Tenemos una posición acá que sea 5.5? No, ¿verdad? Solo está la posición 5 y la posición 6. Este dato me indica que el dato va a estar entre 5 y 6. Entre la posición 5 y la posición 6. Se los voy a anotar por acá. Entre la posición 5 y la posición 6. Entonces, la mediana va a ser el promedio de estos dos. ¿Cuál es el promedio? Sumarlos y dividirlo la cantidad de valores que estamos tomando, que en este caso serían dos valores. Dividido 2. 10 más 11 son 21. 21 dividido 2. ¿Cuánto es 21 dividido 2? 10. Muy bien. 10.5. Entonces, la mediana, también conocido como M sub E, o escrito de esa manera, representado de esa forma, es 10.5. ¿Estamos bien acá? No veo sus reacciones. ¿Está bien? Ok. Bien. Se dan cuenta que aquí el tema se llamaba mediana y les subrayé de color morado el primer subtema de este. La mediana para series simples. Para series simples hay dos casos. Cuando tenemos una cantidad impar, nos queda exactamente la mediana, ¿sí? Y cuando tenemos una cantidad par, que sería el valor promedio. ¿Estamos bien con eso? Ok. Repito, mucho cuidado con confundir la posición de la mediana. La posición de la mediana, n más 1 dividido 2, esa no es la fórmula de la mediana. Esto nos da únicamente la posición. ¿Ok? No se vayan a equivocar y me van a colocar, ah, bueno, esta es la respuesta. No, la respuesta es esta. ¿Sí? Ok. No sé si ya terminaron de copiar o alguien falta. Estamos.
Vamos con el siguiente. Tenemos por acá datos no agrupados. Bien, recordemos que los datos no agrupados son las tablas de frecuencias simples, ¿sí? Las que solo tenían la clase y no un intervalo de clases, ¿sí? Una sola clase en específico. Aquí no teníamos una marca de clase, un valor que estaba representando al centro del intervalo. No, acá no tenemos intervalos. Esto es las series simples, o bueno, perdón, las frecuencias simples. Frecuencias simples. Entonces, la posición de la mediana para datos no agrupados es la siguiente. Acá solo dividimos el número total de elementos dividido 2. Acá no hay que sumarle 1, ¿sí? N dividido 2. Entonces, y no tenemos una fórmula como mediana. Sabemos que mediana es el dato que está en el centro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por acá tenemos la siguiente tabla. Solo voy a dibujar. Tenemos el dato. Los números son 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora, por acá tenemos las frecuencias absolutas. 13 se repite 3 veces, 14 se repite 14 veces, 15 se repite 23 veces, 16 10 veces, 17 tiene una frecuencia de 5, 18 una frecuencia de 4 y 19 una frecuencia de 1. Entonces, para calcular la media aritmética, nosotros agregábamos una nueva tabla, ¿sí? Esa nueva tabla era la multiplicación, x por f. Bueno, cuando nosotros ya hayamos calculado la media aritmética, tenemos que agregar una siguiente tabla, o lo podemos agregar antes, como ustedes quieran, dependiendo del orden, eso no afecta, sobre las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Se recuerdan que F minúscula es frecuencia absoluta y F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Ok. La frecuencia absoluta acumulada representa una suma parcial de cada uno de los datos. ¿Sí? Una suma de cada uno de los datos. Entonces, ¿cuál es el primer dato que vamos a escribir acá? Se los voy a escribir con otro color antes de que me digan, para que vean lo que realizamos con la tabla. Acá le agregamos una nueva columna. Esta columna que va a ser la frecuencia absoluta. Ok, ¿qué dato vamos a escribir aquí? El 3. El 3. ¿Qué dato sigue? 17. 17, ¿verdad? Muy bien. A 3 le sumamos 14 y son 17. El siguiente dato, voy preguntando. Andrea Morales. Andrea Morales. ¿Se encuentra? Méndez García Norvin. 40. Sí, 40. El siguiente dato.
Sofía. Andrea Morales, el siguiente dato. Recordemos que en estadística tenemos puntos por la participación, ustedes. En matemática Son 50. 50, muy bien. El siguiente sería 55, más 4 son 59, más 1 son 60, ¿verdad? En total, la cantidad de datos que tenemos es 60. N es igual a 60. Recordemos que el universo, la cantidad de datos, lo encontramos en la suma de todas las frecuencias, ¿sí? La cantidad de datos que tenemos. Ok, entonces, vamos a encontrar la posición de la media. El total de datos es 60, lo dividimos entre 2. 60 dividido 2 es 30, ¿sí? 30 es la posición de la media, pero van a decir, profe, ¿y cómo vamos a encontrar aquí la posición de la media? ¿Tendríamos que escribir todos los datos que están acá? No, nos vamos a guiar con la frecuencia absoluta. Entonces, acá esta es la posición, se busca 30 en frecuencia absoluta o el que sigue. O el dato que sigue. Por ejemplo, acá buscamos 30. 3, 17, 40. Nos pasamos de 30, pero aquí nos hace falta. ¿Qué dato vamos a utilizar de acuerdo a la definición? ¿La fila de 17 o la fila de 40? La de 40. La de 40, muy bien, porque entre 17 y 40 está 30, pero si no está 30 de forma exacta, tomamos el siguiente, que en este caso es 40. Entonces, en esta fila está la posición de la media. Por acá voy a escribir la posición de la media. ¿Y cuál sería la media? ¿La frecuencia o el dato? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la media? ¿La frecuencia o el dato? El dato. El dato, muy bien. Entonces la media es 15, ¿sí? La media es 15. Perdón, media, ¿verdad? Es mediana. Ya confundiendo la media y la mediana. La mediana es 15, el dato que está en el centro. Ok. ¿Estamos bien ahí? No, un pulgar hacia arriba si está claro este ejemplo, por favor. Ok. Profe, ¿Y Narrowing? o sea que si fuera, digamos, 45, se agarraría la línea de abajo y sería Correcto. 16. Correcto, sería 16. Siempre va a ser el dato. Esto nos da únicamente la posición. ¿Ya? Acá los primeros tres datos son 13, 13, 13, 13. Los siguientes 14 datos son 14, 14, 14, 14, 14 y así. ¿Sí? Entonces, acá que nos dice en la posición número 30, entonces de tantas veces que escribimos estos números, ¿cuál es el número 30? Bueno, pues resulta que 30 no está, sino que está entre 17 y 40. ¿Sí?
Quiere decir de que 30 a 30 exactamente le corresponde como mediana el dato 15. ¿Ya? El dato número 15. ¿Ahora sí está bien? ¿Está claro? Ok. Bueno, tenemos por acá datos no agrupados. Nos falta el último tema, los datos agrupados. Los datos agrupados. Bien, en los datos agrupados, recordemos que acá es donde tenemos los intervalos, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a escribir las clases o los intervalos de la siguiente manera. Clases o intervalos, como ustedes le quieran llamar. Nosotros pues ya tenemos acá la tabla hecha, sin embargo, en algunos ejercicios nos dan los datos y nosotros realizamos la tabla, ¿verdad? Se recuerdan que esto de realizar la tabla, pues es de la clase del primer bimestre, es algo que nosotros por el momento deberíamos de manejar ya, ¿sí? Realizar ya nuestra tabla de frecuencias, ya sea la de no agrupados o la de agrupados. Ok, entonces por acá tenemos las clases, por acá tenemos las frecuencias absolutas. La primera clase es desde 118 hasta 126. La siguiente es de 127 a 135. La siguiente es de 136 a 144. La siguiente es de 145 a 153. La siguiente es de 154 a 162. La siguiente es 163 a 171. De 172 a 180. Ok. Por acá tenemos la tabla entonces. Las frecuencias son 3, 5, 9, 12, 5, 4 y 2. Ok. Acá présteme atención porque la fórmula es un poco más compleja. La posición, o sea, en qué línea de estas va a estar, pues, es con la misma fórmula, igual que la anterior, en datos no agrupados. La posición de la mediana es n dividido 2, ¿sí? Para series simples era n más 1 dividido 2, ¿se recuerdan? Algunos autores definen, bueno, n dividido 2 para los datos pares y n más 1 dividido 2 para los datos impares. Realmente eso no importa. Ya cuando nos queda un valor decimal, un 0.5, quiere decirte que está entre este entero y el siguiente. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta para series simples. Y ahí se queda. No importa si es par o es impar. ¿Ok? Utilizando ese criterio. Ahora, para datos no agrupados y datos agrupados, sí utilizamos únicamente n dividido 2. Ahora, para encontrar la media como tal, no es solo ubicarme. Ah, bueno, la mediana está aquí. Está entre este intervalo. Pero, ¿qué dato? No va a ser el promedio. ¿Sí? No va a ser el dato promedio. La mediana para datos agrupados tiene una fórmula en específico. Te los voy a escribir por acá. La mediana, se lo voy a separar porque aquí vamos a utilizar el cuadrito. La mediana es igual al límite inferior. Algunos autores utilizan el límite real, pero como nosotros estamos utilizando datos discretos, vamos a utilizar únicamente el límite inferior, ¿ok? Límite inferior del intervalo más n dividido 2. Este n dividido 2 lo voy a escribir por aquí. Está en el numerador. Le restamos la frecuencia, SF mayúscula, frecuencia absoluta o frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada.
que es la acumulada, ¿verdad? Es frecuencia absoluta acumulada inferior o anterior, como ustedes le quieran llamar, dividido la frecuencia en ese intervalo, todo esto multiplicado por el límite superior menos el límite inferior. Esta es una fórmula bien compleja, entonces les voy a escribir por acá qué significa cada uno de ellos. Esto es límite inferior. ¿Sí? Esta F es únicamente la frecuencia, de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Esta F dice -1. ¿Este -1 qué significa? Inferior. Inferior o anterior, ¿sí? Entonces, acá, esto es frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. Ahora, L sub S es límite superior. Y L sub I es límite inferior. Ok, para no equivocarse con el -1, si quieren le colocan I aquí. Para que se recuerden que es límite inferior, ¿ok? ¿Estamos bien con eso? ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces, acá tenemos ya la fórmula de la posición de la mediana y la fórmula de la mediana para datos agrupados. Nos dieron este cuadro. Ok, iniciemos a resolver el ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Primero tenemos que agregar una nueva tabla. Esta tabla, o bueno, no una nueva tabla, sino que una nueva columna. Esta columna va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Iniciamos a sumar. Tenemos el número 3, antes de él no hay nada, solo lo copiamos. Ahora sería 3 más 5 son 8. 8 más 9 son 17. 17 más 12 son 29. Son sí, 29. 29 más 5 son 34. 34 más 4 son 38. Y entre 38 más 2 son 40. Ok, entonces tenemos en total n igual a 40. Igual, si lo sumamos por acá, la frecuencia nos da un total de 40. ¿Sí? Bueno, primero vamos a identificar la posición de la mediana. Entonces, por aquí. Posición de la mediana. Es n dividido 2. O sea, ¿cuánto vale n? 40. Dividido 2, 20. Buscamos el número 20. ¿En dónde lo buscamos? ¿En la frecuencia absoluta o en la frecuencia absoluta acumulada? Frecuencia absoluta acumulada. Ok, está el número 20, no está. ¿Qué dato voy a utilizar? ¿La fila donde está la frecuencia absoluta acumulada 17 o donde está la acumulada 29? 17. No, la 29. de 29, porque 29. 29. siguiente. 29. Correcto, muy bien, gracias. Si no está la 20, buscamos la siguiente frecuencia, que sería 29. Entonces, acá está la posición, ¿sí? La posición de la mediana. Quiere decir de que va a estar entre 145 y 153. Ojo con esto, aquí puede ser un dato entero o un dato decimal como resultado. Entonces, siguiendo la fórmula, acá estamos, ¿verdad? Si quieren lo voy a subrayar para que lo vean. Estamos en esta fila. Yo les pregunto, ¿cuál es el límite inferior?
¿Cuál es el límite inferior en esa fila? Estamos hablando de límites. ¿Cuál sería el límite inferior y el límite superior? 45 creo que es el límite inferior. 145 el límite inferior y 153 el límite superior. Si yo les digo frecuencia, ¿cuál es la frecuencia? Es 12. Y acá, frecuencia acumulada anterior, ¿cuál sería? ¿29 o 17? 17. 17, muy bien. La frecuencia acumulada anterior. Ticas, te escucho. Tal vez me adelanté un poco, pero según la fórmula, dice, yo lo hice así, ya poniendo los datos que quiere la fórmula. Vamos a ver. Más 20 menos 17. Vamos a ver. ¿El límite inferior cuánto es? Ahorita nos toca agregar el límite inferior. ¿Cuánto sería? 145. Muy bien, 145. Más. Acá colocamos n dividido 2. ¿Cuánto vale n dividido 2? 20. 20, muy bien. Vale 20. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada anterior? 17. 17, muy bien. Dividido la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? 12. 2. 12, muy bien. Todo esto multiplicado por la amplitud. La amplitud del intervalo, en este caso, es límite superior dividido límite inferior. El límite superior, ¿cuánto vale? 153. Y el límite inferior, 145. Me hago un pulgar hacia arriba si vamos comprendiendo cómo vamos agregando los datos hasta acá. Ok. Ahora realicemos los cálculos. Entonces, primero resolvamos lo que está en el numerador. Entonces, a 20 le resto 17. Nos queda 3. 3 dividido 12. Y acá tenemos 153 menos 145. ¿Cuánto sería? 8. ¿Sí? Es 8. Muy bien. Ahora realicemos. ¿Cuánto es 3 por 8 dividido 12? Para empezar, 3 por 8, ¿cuánto es? 24. 24 dividido 12 2. es 2. Entonces sería 145 más 2. La mediana es 147. ¿Estamos bien ahí? Y otra vez, la mediana está entre 145 y 153. Me dan un pulgar hacia arriba si está claro lo de datos agrupados. Ok, pero no veo a los demás reaccionando. Tengo muy poquitos ahí. Ya vemos 26 en la reunión. Ok, Luis Hernández, te escucho. Profe, esta clase la va a subir. ¿Sí? Es Todas las que clases. el internet me sacó y... Sí, todas las clases las estoy subiendo. La de ayer, desde ayer en la noche la subí. Quizás antes de las 6 de la tarde ya estaba subida. sí, sí, la vi. No, no, La de no. De hecho, matemáticas. desde las 3 de la tarde, 3 y media. Nosotros terminamos de clase a las 3. En la hora de receso la subí. Igual el PDF en menos de 5 minutos lo subo. Terminamos la sesión ahorita y a los 5 minutos ya tienen el PDF en Stella para que lo descarguen. Ok, ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Esto es la mediana, ¿sí? Bueno, para series simples tenemos dos casos, para datos impares y datos pares. Para los datos no agrupados, que es un solo caso, y los datos agrupados, que ese es como el más complejo con esta fórmula, pero acá les coloqué qué significa cada uno de ellos para que podamos comprenderlo y poder sustituirlo en la fórmula. Recordemos de que este dato puede salir tanto
entero como decimal, ¿sí? Tanto entero como decimal. Entonces, estamos pendientes con eso. Bien, para esta semana tenemos, de acuerdo a nuestra planificación, la tarea número 1, pero la tarea número 1 va acompañada con la tarea de la semana pasada. ¿Por qué? Bueno, en la semana pasada nosotros vimos el tema de la media aritmética, o sea, del promedio. Ahora, si me permito. Entonces, esta era la tarea. Esta era la tarea la semana pasada. ¿Sí? Bueno, yo les coloqué subir junto con la tarea de la semana número 2, o sea, la tarea número 1. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora, con el nuevo tema, aquí ya no solo vamos a calcular la media aritmética, sino que también le vamos a agregar la mediana. Entonces, calcular la media aritmética y la mediana. ¿Ok? Si quieren, les borro esto de las instrucciones. Calcular la media aritmética y la mediana para los siguientes casos. Observen algo. Las series simples solo tenían este ejercicio. Les agregué uno más, porque acá tenemos datos pares y aquí este con datos impares, ¿ok? Entonces tenemos un dato más en series simples, lo más sencillo, en la tarea. Tenemos que sacar la media aritmética y la mediana en cada uno de los casos. Acá tenemos el ejercicio del inciso A del número 1, inciso B, número 1, el segundo ejercicio que es datos no agrupados y el tercer ejercicio que es datos agrupados. No sé si queda alguna duda con esto. ¿Está claro? Me da un pulgar hacia arriba. Vamos a ver. Cecia López, te escucho. Solo de la B vamos a hacer lo de ahorita la segunda tarea. No, es para ambos. A ambos le calculamos la media y la mediana. A ambos le calculamos la media aritmética, pero la media aritmética ya la hicieron. Ok, entonces les hace falta agregarles la mediana. La media aritmética la habíamos calculado. Hace falta que le agreguen la mediana y obviamente hacer el nuevo ejercicio que está acá. La media y la media, perdón, la media aritmética y la mediana. ¿Ok? Naralyn, ¿te escucho? Profe, ¿le agregamos el nuevo junto o lo podemos hacer así aparte? Bueno, si no les cabe en el mismo ejercicio, lo pueden hacer por aparte. Yo prefiero que lo hagan junto, porque es el mismo ejercicio. ¿Ok? Prefiero que lo hagan junto. ¿Estamos bien ahí? Voy a dejar de grabar. ¿Cómo estamos con el foro?